Saludos en este día. Hoy veremos Isaías capítulo 44. En este capítulo vamos a ver que las consecuencias más graves que estaba padeciendo los reinos del norte y los reinos del sur era la idolatría, porque los israelitas habían construido para sí imágenes de hierro e imágenes de madera y se habían postrado delante de esas imágenes orándole y pidiéndole bendición del cielo. O sea, acá estamos viendo una situación donde el pueblo de Israel había errado el concepto, había errado el camino y había desobedecido lo que estaba escrito en la ley de Moisés, que era no construirse dioses de madera, de piedra o de lo que sea, no había que hacer imágenes. Sin embargo, acá los reinos del norte y los reinos del sur habían fabricado a través de los artesanos, a través del herrero y a través de los carpinteros que había allí en Israel, dioses para sí mismos. O sea que ya prácticamente los reinos del norte y los reinos del sur, cada familia tenía en su casa estatuas de los dioses que ellos mismos se habían fabricado. Lógicamente, detrás de una imagen siempre hay un culto. Detrás de un culto siempre hay una doctrina. O sea que los artesanos, los artífices de esa época, de la época de Isaías, habían fabricado para sí mismos dioses que ya eran conocidos en aquellas regiones, dioses de países extranjeros que habían traído esa cultura y la habían introducido dentro de los reinos del norte y los reinos del sur. Y así pasa cuando hay conflicto en el pueblo de Dios. Recordemos que el pueblo de Dios ya venía con una separación. 10 reinos se fueron hacia el norte y 2 reinos se quedaron allí en el sur. Y producto de esa separación, más que nada los reinos del norte habían fusionado o habían asimilado la cultura de los ídolos de los pueblos vecinos que creían en otros dioses distintos a Jehová. Entonces, a partir de ese momento, ellos comenzaron a asimilar esa cultura y comenzaron a creer en otros dioses. Y se fabricaron para sí mismos dioses de hierro y dioses de madera. Vamos a hablar de esto porque esto es importante que lo podemos entender, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Le voy a leer esto porque tiene que ver con la forma en que nosotros, la manera en que nosotros tenemos que venir a orar delante de Dios, o la manera en la que nosotros vamos a ser bendecidos por Dios. Vamos a ver acá 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, tomamos la mitad de este versículo, vamos a ver que lo que estaban haciendo los israelitas era pecado. ¿Por qué? Porque acá dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, que hay un solo Dios. Sin embargo, ellos, los israelitas, ya tenían muchos dioses. Aparte de tener al Dios verdadero, ya habían fabricado otros dioses y eso era pecado. Y vamos a ver también la segunda parte de este versículo que dice: y un solo mediador entre Dios y los hombres. Bueno, esto sucede en la actualidad. ¿Cuántos mediadores, cuántos santos, cuántos tipos de imágenes de vírgenes, cuántos mediadores no han fabricado en los distintos países de todo el mundo? ¿Y cuántas personas no le oran a esa imagen, a esa escultura o a esa figura y le piden bendiciones a todo eso, trayendo sobre sí mismos cosas que realmente no se pueden entender? Acá 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice que hay un solo mediador, pero el ser humano ha creado miles de mediadores. Y no sé, no me animaría a decir, a lo mejor son cientos o millones. Tal vez son millones de mediadores que han creado, porque hay tantas imágenes, tantas estatuas, tantos santos que no solamente se han conformado con hacerle imágenes a los santos de la Biblia, santos
de los apóstoles, imágenes de la Virgen y tantas otras imágenes que también le hacen imágenes a las personas que consideraron santas en esta tierra, le hacen estatuas, fotografías y le oran. Le oran a las imágenes, le oran a las estatuas, hablan con las estatuas, le piden y le hacen oraciones a las estatuas. Entonces acá tenemos que entender una cosa muy importante. Cuando uno le ora a una imagen, le ora a una estatua o le ora a una fotografía, estás poniendo otro mediador entre ti y Dios, distinto a lo que enseña 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que dice que hay un solo mediador y ese mediador se llama Jesucristo. Pero sin embargo ponen a San Judas, a San Pantaleón, a San Expedito como otro mediador. O hacemos lo que la Biblia dice o no. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque acá la voluntad de Dios nos está mostrando una cosa y sin embargo hacemos otra. Si vos estás haciendo esto que te estoy diciendo, rindiendo culto, prendiéndole velas, trayéndole ofrendas a una imagen, a una estatua de cualquier santo que te hayan vendido, que a vos te haya gustado y lo hayas comprado y lo tengas en tu casa y le oras y te arrodillas a esa imagen y le haces peticiones a esa imagen. Acá 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice que está mal, porque hay un solo mediador. Un solo mediador, y tú sabes lo que es un mediador. Es alguien que intercede entre vos y Dios. El mediador es el que trae la paz entre vos y Dios. El mediador es el que te trae las bendiciones entre vos y Dios. El mediador es el que intercede por vos. Y el único que puede interceder y va a interceder siempre, porque así lo ha determinado Dios en la Biblia, así lo determinó Dios en su palabra, el único mediador, intercesor que va a orar por tu vida va a ser Jesucristo. ¿Sabes por qué? Veamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que entregó su vida. Él se dio en rescate por todos. San Judas no se dio en rescate por ti. San Judas no se entregó en la cruz por ti. San Tadeo no se entregó en la cruz por ti. San Pantaleón, San Expedito no se entregó en la cruz por ti. Ellos no dieron la vida para que vos tengas vida eterna. Ningún santo, ni siquiera la Virgen María, entregó su vida por ti. La Virgen María no murió en la cruz. Ningún santo murió en la cruz para dar vida a tu corazón. Jesucristo sí murió en la cruz, pero no solamente Jesucristo murió en la cruz, sino que también al tercer día resucitó. Y no hay ningún santo ni ninguna virgen que haya sido clavado en la cruz y haya resucitado. Y no solamente resucitó Jesucristo, sino que también subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios para orar por nosotros. Y ahí está sentado Jesucristo, orando por todo el mundo, para que todo el mundo crea en Él y salga de esta situación de penuria en la que se encuentra. Y nadie, no hay ningún santo, ninguna virgen que haya subido al cielo, porque la Biblia enseña claramente que el único que subió al cielo, el único que se sentó a la diestra de Dios, así enseña la Biblia y no hay nadie más, fue Jesucristo de Nazaret. Nadie más que Cristo subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Solamente Jesucristo está sentado a la diestra de Dios y nadie más. No hay ningún santo, ninguna virgen sentado a la diestra de Dios Padre. Y Jesucristo entró y se sentó porque Él entregó su sangre, su propia vida, derramó por nosotros en la cruz para que tengamos vida abundante.
Entonces, si vos vas a orar, orá a Dios Padre como Jesús enseñó. Cuando los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿cómo oraremos? Y Jesús le dijo, cierren la puerta de su habitación y oren a su Padre que está en secreto. Jesús no le dijo, oren a un santo, sino que le dijo, oren a su Padre. Entonces tenemos que orar a Dios Padre a través del único mediador que se llama Jesucristo de Nazaret. Hay que entender esto y lo tenemos que aplicar a nuestra vida. Si vos como creyente conoces a alguien que está en esta situación espiritual, hablale de Jesús. Llevale 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 y versículo 6, para que entienda y comprenda de una vez por todas que está haciendo mal, que nunca va a poder alcanzar las verdaderas bendiciones. Es necesario que comprendamos esto. Y Dios quiere llenar los corazones de las personas que sufren y lloran hasta el día de hoy, porque si van a orarle a un santo es porque tienen necesidades grandes en su vida. Si van a intercederle a un santo, a una imagen, una estatua, una fotografía, y le prenden velas y le hacen oraciones, es porque están pasando situaciones difíciles. Y así es este mundo, engaña, miente, porque te hace creer que ahí vos vas a encontrar las bendiciones, en una imagen, una estatua, en una fotografía, y no es así. La única que no miente es la Biblia, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios no miente, porque Dios es verdadero. Entonces nosotros no podemos equivocarnos de esta manera. Tenemos que creerle a la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, porque la Biblia siempre nos va a llevar a la verdad. Y todo lo que esté fuera de la Biblia es riesgoso porque nos puede llevar a la mentira. Así le pasó a Israel en Isaías capítulo 44. Habían creído en la mentira de los artesanos que con las imágenes de los dioses habían hecho grandes negocios, porque el mismo pueblo de Dios que había sido llamado a adorar a un solo Dios, ahora estaba gastando su dinero comprando imágenes de dioses falsos, mientras ellos se beneficiaban y se llenaban los bolsillos con el dinero del pueblo de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros caigamos en semejante error? ¿Y cuántos cristianos no les pasa también lo mismo? Que habiendo sido adoctrinados por su pastor y por los maestros de la iglesia, terminan adorando de nuevo a las imágenes, a las estatuas y también a las fotografías de aquellos santos que de alguna manera, de alguna forma, trataron de agradar a Dios en sus vidas. Yo quiero que tú tengas presente estas cosas. No cometamos ese error. Busquemos a Dios siempre. Y si tú eres cristiano, deja las cosas de los placeres. Deja el cigarrillo, deja el alcohol, deja las pastillas, porque de alguna manera u otra estás siendo dominado tú por esas cosas que van a controlar tu vida. Y es Dios el que quiere controlar tu vida. Pero si vos dejás que las cosas malas controlen tu vida, entonces esas cosas malas se van a transformar en tu Dios, porque te van a llevar al fracaso, te van a llevar al dolor, a las enfermedades y hasta la misma muerte. Es necesario que vos vengas a Cristo Jesús para que seas libre de las cosas que atan tu vida. Pero para que seamos libres, adquiramos un compromiso con Dios, le abramos el corazón y le digamos, Señor, yo quiero cambiar. ¿Y cómo vas a cambiar? Ya te lo dije en los videos anteriores. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y ahí en ese momento tu Padre que está en secreto va a escuchar todo lo que tú tienes que decirle. Y ahí en secreto adquiere un compromiso con Dios y dile, Señor, yo no te prometo nada, pero me voy a esforzar. Me voy a esforzar y voy a comenzar a leer la palabra de Dios. Voy a comenzar a leer la Biblia. Enséñame.
quiero ser mejor cristiano, quiero ser mejor cristiana, quiero ser mejor padre cristiano, mejor madre cristiana, mejor joven cristiano. Límpiame con tu palabra. Y ahí a partir de ese momento, cuando salgas de tu habitación, proponete buscar a Dios con más fuerza. Proponete buscar a Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón, con todos tus pensamientos. Búscalo a Dios con todos tus pensamientos y vas a ver cómo Dios va a comenzar a hacer cosas grandes en ti. Dedícate a partir de ese momento a la oración. Si no orabas, volvé a la oración. Si no ayunabas, volvé al ayuno. Si no leías la Biblia, volvé a la lectura de la palabra de Dios. Si no había alegría en tu corazón, decirle, Señor, llename de tu Espíritu Santo. Y vas a ver cómo el Espíritu Santo, así como en Isaías 44 prometió restaurar a Israel, Dios también va a restaurar tu vida y vas a comenzar a ser una mujer distinta, un hombre distinto, un joven, una joven diferente. Dios quiere lo mejor para nosotros y lo mejor para nosotros es que Dios domine nuestra vida y controle nuestra vida siempre. Solamente Él, Cristo Jesús, sea nuestro mediador. Que solamente Cristo Jesús viva en lo más profundo de nuestro corazón y que nadie más ocupe nuestro corazón más que Cristo. Que solamente Cristo sea el único que esté entronizado en el centro de nuestro corazón y que desde ahí Él domine nuestros pensamientos, nuestras acciones, lo que hablamos, lo que decimos y lo que hacemos. Que Dios te bendiga y hasta el próximo capítulo de Isaías.